Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicar con Pablo Dreisig, el filósofo argentino, para seguir hablando de este anaquel fantástico de libros de filosofía judía que nos recomienda para ir adentrándonos en este pensamiento. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro libro en el anaquel, como tú mencionabas recién, así que estamos contentos de poner un nuevo libro en el anaquel. Bueno, y hoy casi podría ser una oferta comercial. Tenemos un 2 por uno. Tenemos a Sí, nada menos que a Gershom Scholem y a Theodor Adorno, ¿no? sin duda. Em, lo que, además de lo que tú dices, agrego que la singularidad es que es una correspondencia. Creo que por primera vez colocamos un libro, todo él constituido por una relación epistolar, ¿no? Una correspondencia. Ya seguramente, Jorge, pocos libros va a haber de este género con los mails. El género mismo es un género en desuso, Ujú. pero que nos ha dado tantas, que nos ha dejado tantas cosas interesantes. Y, y quizás eh, dentro de poco pongamos algún otro libro, quizás el de Hannah Arendt con Mary McCarthy, La correspondencia, que también es una pieza de esas que ya seguramente en esta era no va a haber, de grandes correspondencias, estas relaciones epistolares. Y bueno, en este caso, nada más y nada menos que dos luminarias, Gershon Scholem y Theodor Adorno, dos, en ambos casos diría que hacen filosofía sin ser, hacen filosofía de una manera diversa, ¿no? Porque no son el scholar, el filósofo, los dos tienen como un puntito tienen un rodeo, realizan un rodeo alrededor del pensamiento filosófico, cruzan, realizan cruces, rodeos, es decir, no, quizás es una característica muy del pensamiento judío, ¿no? El relacionar las márgenes, la atención por las márgenes del texto, por las derivas, por el detalle, ¿no? Es una manera de leer judía. Y Theodor Adorno, si bien tenía el background de las grandes tradiciones filosóficas, hay que pensar que su dialéctica negativa es quizás la puesta al día y la crítica al mismo tiempo de toda la herencia hegeliana, de la dialéctica hegeliana, porque eh, Theodor Adorno, que nace a comienzos de siglo, en 1903 creo, y muere en el 69, 1969, efectivamente tenía una formación filosófica muy fuerte, eh, cri- gran crítico de Fichte, gran crítico de Husserl, gran relector, digo relector porque hace, como dije antes, una puesta al día y una crítica de la dialéctica hegeliana, pero también muy vinculado al mundo de la música. Uno de sus mejores libros es sobre Mahler, amigo de Schoenberg, amigo de los grandes músicos de la vanguardia de Viena, de la música clásica, eh, sobre todo este tema de las vanguardias, ¿no? Muy vinculado al mundo del arte. Su libro, La teoría estética, es un libro hoy, es un must para cualquiera que se quiera acercar al mundo de las teorías estéticas contemporáneas. Una obra que quedó inconclusa, si no recuerdo mal, y que fue publicada de manera póstuma, ¿no? Eh, y también nombramos recién la dialéctica negativa, que es del 66. Nombramos la teoría estética y tenemos que nombrar a la dialéctica de la ilustración, que es un libro fundamental. eh, es una crítica eh, en las en,
en el contexto de la emergencia y ya la consolidación del nazismo en Europa, es una lectura filosófica de las condiciones y de las tradiciones de pensamiento que hicieron posible el nazismo. Es todo un género ese, ¿no? También podemos, en esa estela podemos mencionar al mito del estado de Cassirer, pero hay una serie de obras que son contemporáneas al nazismo en el poder y que ya se preguntan, o sea, no retrospectivamente, sino ya contemporáneamente al nazismo en el poder, se comienzan a preguntar sobre las tradiciones de pensamiento que hicieron posible la posibilidad del nazismo. Y en este caso, lo que Adorno y su amigo Max Horkheimer avanzan como hipótesis es que hay algunos aspectos de la propia Ilustración, que por supuesto tiene un carácter antitotalitario, anticonservador, vinculado a la modernidad, pero que hay rasgos del proyecto de la Ilustración como la aspiración al dominio de la naturaleza, la propia dinámica de la razón, que abandonada, digamos, a su propia lógica, se convierte en una razón instrumental. Bueno, no quiero detenerme porque necesitaríamos un programa entero para profundizar en el tema, pero lo que nos interesa ahora es por lo menos dar un perfil de Adorno. Adorno, que hay que decirlo, había nacido como Theodor Ludwig Wiesengrund, había adoptado el apellido de su madre, que era una cantante lírica, y también del otro lado de la correspondencia, de esta relación epistolar, tenemos a Gershom Scholem. Voy a ser muy breve con Gershom Scholem porque si no nos va a tomar demasiado. Vamos a dedicar ya algún programa a colocar en nuestro anaquel libros de Gershom Scholem que no pueden faltar. Pero lo que podemos decir, que ustedes, los oyentes, seguramente están familiarizados con Gershom Scholem, con su pensamiento y su obra, que es el gran estudioso de la cábala del siglo XX y hasta el día de hoy. No sé, hoy estará Joseph Dan y Moshe Idel, pero a nivel de pionero y el que hoy sigue siendo el máximo estudioso de la cábala, sin duda es Gershom Scholem. Ahora, lo interesante es, como siempre, el objeto del libro, el libro como objeto, que es lo que nos interesa, ¿no? En este caso es una edición de la correspondencia. El libro lleva como título Correspondencia 1939, Teodor Adorno, Gershom Scholem. Voy a decir, y si alguna vez me olvido, hazme recordar, porque quiero mencionar a los traductores, que siempre son olvidados los traductores. No es un tema con los traductores, y son tan importantes para nuestro anaquel, para nuestra biblioteca imaginaria, la tarea tan ingrata y a veces no tenida en cuenta, infravalorada de los traductores. Por eso, bueno, hay que decir algo a favor de esta editorial y de la edición de este libro, que la traducción está en tapa. Esto me parece un detalle no menor, ¿no? La traducción es de Martina Fernández Polcuch y de María Graciela Telechea. Y es importante que es una traducción muy fatigosa, habrá sido seguramente traducir una correspondencia entre Scholem y Adorno del alemán de 500 páginas, así que lo primero es agradecer a los traductores. La editorial es una editorial argentina, Eterna Cadencia, que es al mismo tiempo una librería muy importante en Argentina, que aparte tiene una editorial que está sacando cosas muy vinculadas también al pensamiento judeo-alemán muy importante, entre ellas esta pequeña joya. Pequeña, no son 500 páginas, digo pequeña porque es como muy particular. Y
la, la, mm, la edición original es de la famosa editorial Surkamp Verlag de Berlín, que es una editorial famosa que editó Adorno, los grandes libros de filosofía en alemán. Pero la correspondencia, para comenzar con la correspondencia, la primer carta de la correspondencia es una dirigida de Adorno a Scholem. Quiero decir también que no es latosa la lectura, no es una lectura obtrusa, al contrario, es, aunque uno no tenga un background filosófico, no conozca nada ni a los autores, o digamos, cuanto más los conoce y más está familiarizado, más puede disfrutar del libro. Pero no es necesario para disfrutar del libro un conocimiento acabado acerca del tema, en absoluto. Y ahora vamos a fundamentar un poco esta opinión. La primera carta es una carta del 19 de abril de 1939 desde Nueva York, enviada por Adorno a Scholem. La dirección de Scholem es Abarbanel Street, me parece. Después lo chequeo aquí. Es del 39 y es la contestación de Adorno al envío de Scholem, de la traducción de Scholem del Zohar. Así que ya comienza interesante. Y ahí, en esta primer carta, tenemos una pequeña joyita que es una opinión, es una carta extensa que le escribe Adorno, como 4 páginas, donde lo tenemos a un Adorno hablando del Zohar y de la Cábala luriánica, y también de Kierkegaard. O sea que la verdad es que ya la primera carta nos sorprende, aparece el tema del sacrificio, aparece el tema de los fundamentos filosóficos de la Cábala, el Zohar, una cosa rara de leer en Adorno, o sorprendente. Tenemos la contestación, y la primera contestación de Scholem es del 4/6 del 39. Está fechada en Jerusalén y la dirección es Abarbanel Road 28. Lo interesante es, y esto el libro también cuenta con un estudio sobre la correspondencia y muchas anotaciones, es una correspondencia muy anotada, muy interesante como está anotada, o sea, cada mención de un libro que se hace en la carta, en una de las cartas, o la mención a un personaje, a un músico, a Schoenberg, a Kokoschka, a quien sea, está anotado abajo, hay unas referencias, y las referencias está muy bien anotado el libro, en eso es impecable, ¿no? Lo interesante es que el texto comienza con mutuas suspicacias. Para decirlo rápidamente, no se caen bien. Es muy lindo esta correspondencia, pues son 2 personas que no pensaban demasiado bien la una de la otra. Ahora vamos a decir en parte por qué. Digamos que Adorno era un filósofo con una formación marxista, de una especie de marxismo muy particular, muy marxismo no soviético, no oficial. Bueno, esto que hablamos de la dialéctica negativa, con una crítica al sovietismo, al materialismo histórico y dialéctico de la izquierda oficial. Bueno, pero un hombre que, por supuesto, no había abandonado el marxismo y muchos de sus fundamentos. En cambio, y un hombre al que en principio no le interesaba demasiado y no estaba cercano a ninguna tendencia mística, ni a la historia de las religiones, ni nada de esto. Y por otro lado tenemos a alguien como Gershon Scholem, que tenía muchas cosas en común con Adorno, los dos eran alemanes, eran prácticamente contemporáneos, eran antifascistas, antinazis, eran judíos,
eran intelectuales, tenían mucho en común y se habían macerado en el mismo medio, pero que sus visiones teóricas divergían y además muchas de las afinidades electivas, como decía, a Adorno nunca le interesó demasiado los personajes como Sabbatai-Tzvi, estos personajes que fascinaban a Gershon Scholem, los textos extraños, tampoco le interesaba la filología, ni la filología hebrea, ni ninguna otra. Entonces eran dos talantes diferentes, ¿no? Sin embargo, lo interesante como historia de una amistad, porque esto también se podría llamar historia de una amistad, poco a poco se van limando estos prejuicios y terminan, es interesante, uno comienza, la correspondencia comienza en el 39 y termina con la muerte de Adorno ininterrumpidamente en el 69. Y uno puede ver cómo comienzan, bueno, en las notas eso está, ¿no? Está marcado, por ejemplo, que Adorno había manifestado sobre Scholem a otro amigo opiniones adversas, lo mismo Scholem había hecho a otro amigo respecto de Adorno, y cómo esas suspicacias, prejuicios, se van limando y terminan realmente una amistad muy hermosa. Digo hermosa no por usar una palabra un poco idílica, sino por que realmente tiene que ver con la enfermedad, con la muerte, ¿no? Finalmente, la última carta del libro es la carta de Gretel, Adorno a Scholem, una carta muy sentida después de la muerte en el 69 de Adorno. Quiere decir que la última carta, si no recuerdo mal, es de la mujer de Adorno a Scholem, en relación a la muerte de Adorno. No puedo dejar de decir, Jorge, que el gran tema de este libro es un ausente que está en el medio de ambos, que es Walter Benjamin. Que esto tiene que ver con las suspicacias, es decir, es famoso esto, es conocido, que incluso cuando Benjamin planeaba, y bueno, no lo hizo, ¿no? Si lo hubiera hecho se hubiese salvado seguramente. Si hubiese tomado, digamos, todas sus dudas entre ir a Israel o a Nueva York, medio que a Benjamin se lo disputaban, ¿no? La influencia más de la mística judía de Scholem y los aspectos marxistas de Theodor Adorno. Esto ha sido muy estudiado y hay copioso material sobre este tema. Pero lo que uno puede decir es que el propio Benjamin es esa tensión. La obra de Benjamin es la tensión entre el misticismo y la cuestión, todos los aspectos místicos judíos de la Cábala que le vienen de Scholem y toda la basamenta marxista que le viene de Adorno sobre todo, ¿no? Y ahí se lo tironeaban al pobre Benjamin. Y eso quedó en es muy interesante porque eso quedó en la relación entre Adorno y Scholem. Pero, y ahí viene algo muy interesante, es que se tienen que luego poner de acuerdo en la edición de la obra de Benjamin, ¿no? Luego de la muerte de Benjamin. Y aquí comienza lo que estas diferencias entre ambos son superadas por publicar la obra del amigo, ¿no? De Benjamin. Y lo principal de las cartas tiene que ver con esta figura, este fantasma que está sobrevolando, sobre todo después un año después muere Benjamin de que comienza la correspondencia, en el 40. Entonces está eso todo el tiempo presente. También hay partes en la correspondencia un poquito extrañas, hasta uno podría decir divertidas, ¿no? Pero bueno, eso es por ejemplo, en una carta, cuando Adorno, en la carta de 1960, del 17 del 2, enviada de Frankfurt a Israel, a Scholem,
se está barajando la posibilidad de que participe en la edición de las obras de Benjamin Hannah Arendt, que aparte Hannah Arendt lo había conocido a Benjamin y había escrito sobre Benjamin. Y entonces le escribe Adorno a Scholem en esta carta. Dice: pero por cierto, en el caso de Hannah Arendt soy intransigente, no solo por mi propio desdén hacia esa señora a la que considero una vieja chismosa, sino también porque sé cuál era la opinión de Benjamin sobre ella y sobre su ex marido. Bueno, es decir que la correspondencia tiene lo que tiene toda correspondencia, que es un poco de malicia también, ¿no? De esas cosas que uno escribe en las cartas, pero que hoy forman parte también del acervo de la historia del pensamiento y de la cultura, incluso este tipo de malicias. Finalmente, por supuesto, recomendar este texto, sobre todo también para quien esté iniciándose en la lectura de Scholem y de Adorno. Por supuesto que, en mi opinión, Scholem es un autor más amable para comenzar que Adorno. Quizás comenzar con Adorno tanto por el modo en que escribe como es un poco más complejo, pero son dos figuras fundamentales. Así que yo recomiendo el libro, Jorge, editado por Eterna Cadencia, la traducción, y tener un libro de correspondencia tan importante en nuestro anaquel. Perfecto, con esta recomendación nos vamos a despedir hasta la próxima semana, que será una nueva entrega de este anaquel con los imprescindibles del pensamiento judío. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias a ti.